Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Botticelli y a continuación voy a estar hablando del lugar que ocupa la política en el pensamiento de Michel Foucault. Michel Foucault no suele ofrecer una definición precisa de aquellos conceptos a los que él le dedica el mayor grado de su atención. Por ejemplo, no vamos a encontrar en Foucault una definición estricta de lo que él entiende por saber, poder, sujeto, que serían los tres grandes ejes de su pensamiento. Y esto no es casual. De hecho, ese tipo de señalamientos nos muestran que una de las principales características del pensamiento Foucaultiano es la de procurar en todo momento evitar cualquier tipo de sustancialización. Lo dice en repetidas oportunidades, en repetidos pasajes Foucault, ahórrenme que tenga que decirles una definición de lo que yo entiendo por ejemplo, estado, de lo que entiendo por resistencia, y de algún modo permítanme mostrar cómo yo pongo en juego en los análisis que despliego el modo de comprensión de esas nociones. Bueno, en ese contexto, la política no es la excepción. Algunos críticos entienden que esta suerte de silencio que habría en Foucault sobre el problema de la política, el problema de la conceptualización de la política o el problema de la definición de la política, bueno, eso habría que ubicarlo en términos como de una falta, de una carencia, ¿no? De pronto estamos en presencia de un autor que dedica muchísimas páginas a trabajar sobre cuestiones como la ley, el Estado, los procesos de normalización, y en ningún punto de su recorrido se detiene a explicarnos qué es lo que él entiende por política. Esa clase de interpelaciones, me parece a mí, están hechas desde una perspectiva que sería la de una filosofía política tradicional, en donde hay ciertas categorías que tienen que funcionar como punto de partida y que cada uno de los autores tiene que definir a su manera, tiene que definir el modo en el que va a comprenderlas, para luego sobre eso articular el despliegue de las distintas instancias y armar los distintos juegos, llamémoslo de alguna forma, por llamarlo de alguna forma, de legitimación institucional que cada uno va proponiendo. Bien, voy a insistir con esto, el caso de Foucault es bien diverso, y desde ese lugar entonces lo más interesante me parece a mí es concentrarnos en los intérpretes que sostienen que más allá de que el término política aparezca, si se quiere, de una manera acotada, a lo largo de toda la obra de Foucault, el derrotero del pensamiento Foucaultiano gira en torno a la política como un eje central y decisivo, aun cuando este eje solo alcance a aparecer de manera explícita hacia el final de la década de 1970. Entonces, a mí me parece que lo mejor que podemos hacer, en tanto lectores atentos y amables de Foucault, es apostar por la posibilidad de rastrear el modo en el que la política aparece dentro de las diferentes etapas del pensamiento Foucaultiano y de hacerlo en un modo no solamente analítico, sino principalmente problemático. Es decir, tratar de implementar un rastreo estrictamente filosófico de la manera en la cual, desde la perspectiva de Foucault, se van abordando distintas cuestiones que el propio autor entiende en clave claramente política. Eh, Dicho esto, también lo que hay que agregar es que lo que vamos a encontrar a lo largo de este recorrido es que los sentidos que Foucault va asociando a la política se van desplazando. Entonces, para llevar a cabo más o menos esta ejercitación, este ejercicio de lectura, yo propondría manejarnos en dos niveles y, si se quiere, de algún modo poner a prueba dos hipótesis. La primera hipótesis tendría que ver con un nivel estrictamente terminológico. Nosotros tenemos que tener presente que hablar de un nivel terminológico no coincide necesariamente con un nivel conceptual. La cuestión del uso de los términos tendría que ser una puerta de entrada o algo así como una escalera a la que nosotros tendríamos que subirnos para luego llegar a una instancia que es un tanto más compleja, que es la de la construcción de los conceptos. En este primer estadio terminológico, a mí me interesa poner a prueba la siguiente idea. Antes de 1977, 1977 es un año importante para el pensamiento, para el derrotero intelectual de Michel Foucault, porque es el año en el que él no dicta curso en el Collège de France, de algún modo es lo que se conoce como un año sabático, si bien le escribe algunas otras cosas y dicta alguna que otra conferencia, es un año de relativamente poca actividad pública
para Foucault, por lo cual es algo así como un año de introspección dentro de su biografía intelectual. Bien, antes de ese año, el uso del término política en los textos escritos por Michel Foucault aparece mayormente relacionado con la cristalización del poder, como contesta Foucault en la entrevista que de principios de la década del 70, que él tiene en ese coloquio, en ese intercambio con Noam Chomsky, cuando el entrevistador le pregunta, bueno, ¿por qué se interesa por la política? Y él responde, ¿cómo no habría de interesarme por la política si justamente tiene que ver con aquello que nos hace ser lo que somos? Entonces, antes de 1977, los sentidos que Foucault asocia a la política tienen que ver eminentemente con lo instituido, con lo normativo, con las distintas racionalidades en las que se insertan los distintos dispositivos que hacen a la producción de la subjetividad. Luego de 1977 pueden empezar a encontrarse de un modo que podríamos llamar un tanto paulatino, otro tipo de nociones relacionadas con el uso del término política. Foucault va a empezar a utilizar el término política poniéndolo en relación con cuestiones que hacen a las luchas, a las sublevaciones, a la resistencia y a los procesos de subjetivación y de resubjetivación que él encuentra, por ejemplo, en sus viajes a Irán en el momento de la revolución entre 1978 y 1979. Esa sería, ¿no?, una primera idea a trabajar en un sentido terminológico. Y una segunda hipótesis que me parece que sería fértil poner a prueba es de alguna forma entender que el desplazamiento de los modos en los que Foucault comprende la política está íntimamente relacionado y de alguna manera hasta podría leerse en clave de una consecuencia con los desplazamientos que se van produciendo en los modos en los que Foucault entiende la relación entre verdad y poder. Bien, teniendo en cuenta las dos hipótesis de algún modo complementarias que mencioné antes, lo que vamos a realizar a continuación es la presentación de una suerte como de recorrido por el pensamiento Foucaultiano y vamos a hacerlo al modo de una lista de distintas comprensiones de la política que va apareciendo dentro de la obra del filósofo francés. Esta lista no pretende ser ni exhaustiva ni minuciosa y además es importante destacar que no se supone que cuando aparece una figura, la figura que se corresponde con el momento anterior desaparece por completo, ¿no? En general, es interesante pensar al trayecto que Foucault realiza dentro de sus indagaciones como una suerte de ida y vuelta, si se quiere, en la configuración de una espiral que va alcanzando capas de profundidad cada vez mayores, pero en donde lo que se indagó anteriormente no se vuelve prescindible, sino que está siempre empujando la indagación hacia capas cada vez más profundas, ¿no? De alguna forma permanece. Entonces es importante pensar la posibilidad de que las figuras que voy a enumerar a continuación se solapen. Y también lo que voy a hacer a continuación es mencionarlas de algún modo en el orden en el que van apareciendo dentro de la cronología de la obra de Foucault. Especialmente durante la primera mitad de la década de 1970, la política aparece dentro del pensamiento Foucaultiano como la continuación de la guerra por otros medios. Las últimas páginas de la Arqueología del Saber, que es un texto, que es un libro que Foucault publica en 1969, a fines de la década anterior, la década de 1960, él esboza la posibilidad de desarrollar el proyecto de una reconstrucción crítica de las verdades políticas, utiliza esos términos, ¿no? Y agrega, como para sumar una precisión, quizás habría que pensar en la reconstrucción crítica del modo en el que las diversas configuraciones políticas, entendida como resultado de ciertas escenificaciones, establecen y vuelven operativos sus regímenes de veridicción. En más de un sentido, esta es la concepción que Foucault todavía muestra en la respuesta que le da al entrevistador que coordina el coloquio televisivo que él tiene con Noam Chomsky a principios de la década del 70. Cuando Elders, que es el entrevistador holandés, le pregunta por qué le interesa la política, Foucault responde por qué habría de no interesarme o cómo podría no interesarme, pues se trata de un tema crucial de nuestra existencia.
en tanto que el funcionamiento político de nuestras sociedades abarca las relaciones económicas y los sistemas de poder que definen nuestras conductas, habilitando y prohibiendo. Entonces, fíjense ahí qué serie de significados aparecen asociados a la política. Relaciones económicas, sistemas de poder, y el poder ya que empieza a presentarse en sus sentidos no solo coactivos, sino también productivos. ¿Qué ceguera? ¿Qué sordera? ¿Qué densidad de ideología debería cargar para evitar el interés por lo que probablemente sea el tema más crucial de nuestra existencia? Esto es, la sociedad en la que vivimos, las relaciones económicas dentro de las que funciona y el sistema de poder que define las maneras, lo permitido y lo prohibido, de nuestra conducta. Después de todo, la esencia de nuestra vida consiste en el funcionamiento político de la sociedad en la que nos encontramos. Entonces, en este momento del pensamiento Foucaultiano, la cuestión, por ejemplo, de la resistencia queda inseparablemente unida a la dinámica de los entramados de poder. Los vínculos entre las relaciones de saber-poder y los ejercicios de resistencia aparecen como, no de manera explícita, pero sí cuando uno empieza a reflexionar respecto de las implicancias de las indagaciones que está presentando Foucault en este momento. Los ejercicios de resistencia, decía, quedan comprendidos dentro del juego de fuerzas que implican las relaciones de saber y poder. De algún modo son fuerzas de una misma naturaleza. Cada contraofensiva encuentra su sentido en el movimiento que realiza el bando contrario o el polo opuesto. Por eso Foucault analiza en muchísimos casos cuestiones políticas en términos de táctica y estrategia, como había dicho antes, la continuación de la guerra por otros medios sería la política, entendida en esta clave. Entonces, si la política se manifiesta en cálculos estratégicos que tienen por objetivo controlar la emergencia y las novedades, la política va a tener indefectiblemente que ver con procesos que hacen al orden o que hacen a que una cierta racionalidad se desarrolle para que logre consolidarse y mantenerse. La política es entonces una consecuencia que se manifiesta en ciertas prácticas y estas prácticas tienen, por lo general, para Foucault, dentro de este periodo, repito, primera mitad de la década de 1970, un carácter administrativo e institucional. Como decía antes, la constitución de un orden y la custodia de lo establecido, ya sea desde las reglas explícitas de la ley o desde las reglas implícitas que pueden tener las figuras que hacen a la normalidad. En este sentido es muy significativo destacar que los términos que elige Foucault para denominar los procesos de control y regulación de la vida propios del biopoder no son otros que los de anatomopolítica y biopolítica. Estos términos aparecen, Foucault los usa una de las primeras veces en las conferencias de 1974 en La verdad y las formas jurídicas y luego los trabaja en detalle en alguna de las clases del curso Defender la Sociedad, que es de 1976, y los presenta de una manera más prolija y sucinta en el primer volumen de Historia de la Sexualidad, que es también de ese año, 1976. Esto nos estaría dando la pauta de que justamente hasta ese año, 1976, Foucault se refiere a la política, esto ya es una impresión del lector, de algún modo con desconfianza, pues desde la perspectiva Foucaultiana, la política pareciera quedar indefectiblemente ligada a aquello que hace que los sujetos sean lo que son. Tras el año sabático que yo mencionaba anteriormente, es decir, a partir de 1978, Foucault asume que adjudicarle tanto a la anatomopolítica como a la biopolítica, es decir, a las dos tendencias del biopoder, una función únicamente regulativa, conduce a análisis incompletos. A partir de ese año, Foucault empieza a tomar distancia del modelo bélico para configurar una nueva perspectiva capaz de considerar los procesos de subjetivación como dinámicas que deben comprenderse como algo más que meros epifenómenos del poder. Los procesos de subjetivación comienzan a ser pensados por Foucault como posibles espacios, o quizás debiéramos decir espacios de lo posible, en donde los sujetos aparecen ya no solo como el producto indefectible y determinado por quizás las relaciones de saber y poder, sino además como portadores y productores de formas morales. Es decir, los sujetos comienzan a ser comprendidos en su relación con otros sujetos y consigo mismos. Y esto habilita la expresión
de un conjunto de condiciones que, en un sentido particular, pueden considerarse como intrínsecas o propias a cada sujeto. Ese marco relacional, que no se reduce a la interdependencia entre la dinámica del saber y poder, es referido con Foucault por el término gobierno. La noción de gobierno es central en el pensamiento Foucaultiano de este periodo. Con esa noción, Foucault busca captar el aspecto propositivo o productivo de las dinámicas del saber-poder y al mismo tiempo lo que busca es, de algún modo, dar lugar a la posibilidad de pensar las manifestaciones y los emergentes propios de los sujetos, dar lugar a pensar los márgenes en donde los sujetos pueden llegar a ser capaces de procesos de transformación, pueden llegar a convertirse en protagonistas de procesos de transformación. Sobre la base de esta noción, el autor desarrolla toda una nueva perspectiva que aparece sobre todo en los cursos de los años 1978 y 1979, Seguridad, Territorio y Población y Nacimiento de la Biopolítica. Y en esta perspectiva las relaciones de poder dejan de plantearse en los términos jurídicos de la soberanía para pasar a ser comprendidas en términos de gubernamentalidad. Por gubernamentalidad entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder, que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Segundo, por gubernamentalidad entiendo la tendencia, la línea de fuerza que, en todo Occidente, no dejó de conducir, y desde hace mucho, hacia la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar gobierno sobre todos los demás, soberanía, disciplina, y que indujo, por un lado, el desarrollo de toda una serie de aparatos específicos de gobierno, y por otro, el desarrollo de toda una serie de saberes. Por último, creo que habría que entender la gubernamentalidad como el proceso, o mejor, el resultado del proceso en virtud del cual el Estado de justicia de la Edad Media, convertido en Estado administrativo durante los siglos XV y XVI, se gubernamentalizó poco a poco. La introducción de la perspectiva de la gubernamentalidad le permite a Foucault articular las formas de saber, las formas de poder y los procesos de subjetivación como una variedad de planos en las que, al menos en principio, ninguno tiene mayor preponderancia que los otros. Las formas de saber y las relaciones de los sujetos consigo mismos pasarán a ser pensadas desde este punto en adelante dentro del derrotero intelectual Foucaultiano, ya no como simples derivaciones o meros efectos del poder, sino como puntos de articulación de procesos gubernamentales. Esto implicará que ciertas formas de subjetividad o ciertos saberes determinados puedan funcionar como modos de resistencia frente a ciertos procedimientos gubernamentales. Los sujetos pueden negarse a ser gobernados de tal o cual manera, así como también pueden oponer nuevas formas de saber y nuevos tipos de discurso frente a las epistemes establecidas. La política, en este sentido, sigue jugándose en el plano de los dispositivos, pero ya no se reduce a cuestiones que hacen exclusivamente a la restricción y a la coacción. La política empieza, para Foucault, a incluir una dimensión propositiva y productiva que se involucra con el despliegue de la subjetividad, en donde la implementación de prohibiciones se articula con el desarrollo de valoraciones. Y eso abre todo otro conjunto de análisis posibles. La aparición entonces de nociones como la de gubernamentalidad le permiten a Foucault destacar la existencia de otro conjunto de elementos que operan en el sentido contrario de los procesos de gubernamentalización característicos de, por ejemplo, del surgimiento de los estados modernos. Los ejercicios de resistencia que aparecen a partir del trabajo que los sujetos son capaces de realizar sobre sí mismos y sobre otros sujetos, son empezados a pensar con Foucault. Foucault empieza a prestarles especial atención porque ve en ellos la posibilidad de que los sujetos creen otras formas de vida y otros mundos dentro de los cuales puedan habitar de una manera diferente. Foucault relaciona a esta voluntad de los sujetos de crear otras formas de vida y de constituir otros mundos posibles con lo que él denomina el ejercicio de la crítica.
Foucault define la crítica como el arte de la indocilidad reflexiva. Este arte de la indocilidad expresa en sus interrogaciones el deseo de los sujetos de no ser gobernados por las condiciones establecidas dentro de una determinada configuración histórica. En este aspecto, Foucault muestra muy claramente la influencia que el pensamiento kantiano tiene sobre el modo en el que él desarrolla su propia filosofía. Según Foucault, Kant inaugura una forma de indagación hacia fines del siglo XVIII que se dirige en primera instancia hacia las particularidades del momento sobre el que se piensa y desde el que se piensa. La crítica eminentemente es eso, ¿no? Pensar el momento que se está protagonizando. Esto implica para Foucault que la crítica se configura antes que nada como una actitud, como un ethos, mucho antes que como un conjunto de técnicas y mucho antes también que como una serie de pautas metodológicas. La crítica se trata, en este sentido, de un particular ejercicio de la libertad que se diferencia de los modos y de los horizontes planteados por la gubernamentalización, por ejemplo, al modo en el cual la despliegue y la utiliza el liberalismo tradicional. En dicho ejercicio, la realidad que uno habita y de la que uno es en muchos casos producto, pero al mismo tiempo también protagonista, esa realidad, a partir del ejercicio de la crítica, es confrontada para ser a un tiempo respetada y vulnerada. La gubernamentalización es ese movimiento por el cual se trataba, en la realidad misma, de una práctica social de sujeción de individuos por medio de mecanismos de poder que reclaman para sí una verdad. Pues bien, diría que la crítica es el movimiento por el medio del cual el sujeto se arroga el derecho de interrogar a la verdad sobre sus efectos de poder y al poder sobre sus discursos de verdad. En otras palabras, la crítica será el arte de la inservidumbre voluntaria, el arte de la indocilidad reflexiva. La crítica tendría esencialmente por función la dessujeción en el juego de lo que pudiéramos llamar la política de la verdad. Retomando, entonces, como decía antes, la impronta del pensamiento kantiano, o al menos lo que Foucault entiende que es la impronta del pensamiento kantiano, y así lo estipula de manera explícita, la reflexión crítica sobre la que Foucault habla hacia fines de la década de 1970 es consciente de su indefectible inscripción dentro de su propia situación histórica, dentro de su propio horizonte histórico. Por eso, la incorporación de los condicionamientos propios de la contemporaneidad al campo de las indagaciones críticas debe comprenderse primero como una cuestión indefectible y luego como un intento de superación de los condicionamientos, de alguna forma superación de los límites que esos condicionamientos pudieran comportar o implicar. Eh, Foucault lo formula de esta manera: lo que encontramos en Kant es una búsqueda de los límites, por ejemplo, de las formas de conocimiento que hacen al sujeto trascendental. Pues bien, si hoy, en el momento en el que está hablando Foucault, fines de la década de 70, quisiéramos ser fieles a la impronta kantiana, lo que debiéramos hacer es tratar de experimentar con la posibilidad de rebasar esos límites. De allí entonces que para Foucault el ethos crítico pueda caracterizarse como justamente una actitud límite que busca escapar a la dicotomía adentro-afuera para colocarse en las fronteras y operar desde las fronteras. La actitud crítica sería entonces una perspectiva particular que apunta a pensar las vinculaciones en las que el poder, el saber y la subjetividad aparecen imbricados, configurando unas de relaciones particulares. En este sentido, el ejercicio de la crítica no se expresaría o no tendría por resultado la generación de un cuerpo permanente de saberes acumulativos, sino antes bien la apertura de nuevos dominios de indagación, que si esa apertura resulta fructífera, estas indagaciones servirán tanto para aprender los puntos en los que el cambio es posible y deseable, como para determinar quizás la forma que haya que darle a esos cambios. Entonces, aquí empezamos a ver cómo esta noción de crítica nos muestra el carácter político que empieza a otorgarle Foucault, y en este sentido, nuevamente, lo político empieza a pensarse en relación con la transformación, con la posibilidad de experimentar
diferentes caminos hacia la transformación con la posibilidad de dar contra los límites para luego procurar, si bien en algún caso romper esos límites y si no sea el caso de romperlos, saltar esos límites. La política empieza entonces a tener que ver con eso. El ejercicio de la crítica y los procesos de gubernamentalización en esta clave aparecen como adversarios íntimos, ¿no? La crítica es lo que, el ejercicio de la crítica es lo que puede oponerse, lo que alcanza a oponerse a los procesos de gubernamentalización. Y lo que Foucault pretende de algún modo subsanar con estos desarrollos es esa condición que yo llamaría de alguna manera bidimensional que tenía al momento de pensar, ¿no?, la oposición entre poder y resistencia, en donde la cuestión aparecía casi planteada como, bueno, dos fuerzas de igual naturaleza que únicamente difieren en que se ejercen en sentido contrario. Bueno, ahora le ha sumado dimensiones a su planteo Foucault, vuelve todo mucho más complejo, pero en esa complejidad se abren campos distintos para pensar de una forma mucho más amplia el lugar que los sujetos pueden tener, el lugar político, me atrevería a decir, que los sujetos pueden tener dentro de estos procesos. Entonces, el ejercicio de la crítica, en tanto impronta que se opone a los procesos de gubernamentalización, eh, representa o motoriza el desarrollo de nuevas artes de gobierno. Y la consideración de esta contraposición muestra un elemento muy importante, que es el siguiente: si hay poder es porque hay resistencia, pues el poder nunca alcanza a absolutizarse, y al mismo tiempo muestra que la resistencia nunca se agota únicamente en la oposición al poder, sino que también, si alcanza a ser fructífera, puede llegar a tener sentidos productivos. Hacia los últimos años de la década de 1970 y los primeros años de la década de 1980, comienza a perfilarse en Foucault una mirada desde la cual la resistencia deja de ser pensada únicamente dentro de la grilla de los dispositivos de poder para ser incluida dentro de las posibilidades que se despliegan en base a, o que se desplegarían en base a, una ontología crítica de la actualidad. La conformación de este nuevo campo problemático permite interpretar el gesto Foucaultiano del diagnóstico del presente no solo como un análisis de aquello que constituye el estado actual de las configuraciones sociales, una vez más, no solamente como aquello que apunta a indagar la conformación histórica de aquello que hace que los sujetos sean lo que son, aquello que hace que los sujetos seamos lo que somos, sino también como la búsqueda de aquello que los sujetos pueden llegar a ser, aquello en lo que los sujetos pueden llegar a transformarse, aquello en lo que los sujetos podemos llegar a transformarnos. La resistencia aparece entonces ya no como una mera oposición al poder, sino como una acción que el sujeto lleva a cabo sobre sí mismo y sobre otros sujetos, e incluso en conjunto con otros sujetos. Una acción capaz de generar otros mundos y otras formas de vida. Desde esta mirada, la sublevación, la desobediencia y el desacato, y las dimensiones políticas que quedan incluidas en cada en cada uno de estos emergentes, suponen un plus respecto de la mera resistencia pensada como un ejercicio que busca invertir el sentido de las relaciones del saber-poder. El gesto de aquellos sujetos que, como nuevamente destaco, como lo que Foucault ve en la Revolución iraní de 1978-1979, ese gesto en donde los sujetos son capaces de desobedecer los mandatos instituidos, aun cuando eso suponga poner en riesgo la propia vida, muestra para Foucault la imposibilidad de absolutización del poder. Y al mismo tiempo expresa una condición en la que lo humano aparece íntimamente vinculado con una particular manera de comprender la noción de libertad, que también, por supuesto, va a tener un peso político fundamental. Lo que resulta urgente para este Foucault de fines de la década del 70, principios de la década del 80, no es explicar las causas de la revolución, es decir, de alguna forma desplegar una analítica que permita comprender cuáles son los factores que conducen a que los sujetos actúen de esta manera. Tampoco, para este Foucault, lo importante o lo urgente es calcular las posibilidades de éxito que cualquier momento disruptivo podría tener.
para este momento del pensamiento Foucaultiano, lo fundamental es tratar de pensar o un modo de dar cuenta de lo que Foucault denomina el deseo de la revolución. En ese sentido, el autor francés sostiene que la tarea de los intelectuales tiene que ser antes que ninguna otra la de estimular el deseo, ese deseo de revolución a partir del abandono de sus esquemas analíticos habituales, ¿no? Nuevamente en el ejemplo de Irán le sirve a Foucault para mostrar la insuficiencia o lo incompleto que son las categorías de la filosofía política tradicional para pensar emergentes que se corren de las lógicas europeo-occidentales. Desde esas perspectivas tradicionales, nunca se va a poder comprender un emergente como lo que él llama la insurrección de hombres de manos desnudas que quieren levantar la tremenda carga que pesa sobre cada uno de nosotros. En esa clase de movimientos, Foucault ve al mismo tiempo el surgimiento de una ruptura que es singular, pero que en tanto que alcanza a mostrarse como el resultado efectivo de prácticas de libertad, bueno, desde ese lugar alcanza una dimensión que podría considerarse también universal. Desde ese lugar, movimientos insurreccionales, como los que pueden darse en un país que desde una perspectiva eurocéntrica podría resultar exótico como Irán, se convierten en profundas formas de interpelación de los elementos que hacen a la subjetividad y la dimensión política que la subjetividad tiene en sus sentidos más habituales. De allí la importancia de prestar atención a esos movimientos y la importancia de apostar por los horizontes que esos movimientos puedan alcanzar. El rastreo entonces de los sentidos que Foucault le va adjudicando a la noción de política nos lleva a a la última estación de este recorrido, que es la noción de libertad, que es una noción sumamente compleja y me parece a mí sumamente potente, que aparece durante los últimos años de la vida de Foucault y como quizás varias otras nociones que Foucault está trabajando dentro de ese periodo, es una noción cuyo despliegue queda inconcluso, pues en 1984 a Foucault lo sorprende la muerte. Lo que podemos referir respecto de esta noción es que la comprensión Foucaultiana de la libertad se desmarca, primero que nada, del proyecto humanista que proponía hacer del hombre el objeto de conocimiento por antonomasia para que este mismo hombre pudiera convertirse en algo así como dueño o soberano de su propia existencia, ¿no? La tan mentada figura de la muerte del hombre sobre la que hemos conversado en alguna otra oportunidad. La libertad de la que habla Foucault, o la libertad que le interesa a Foucault, no puede comprenderse como la redención de una esencia humana que logra por fin escapar al yugo que la mantenía constreñida. Más precisamente, lo que habría que referir respecto de la noción Foucaultiana de libertad, o el modo en el que habría que comprenderla, es como una manifestación de un conjunto de actitudes en donde lo que los sujetos buscan es generar espacios otros, generar espacios diferentes. La libertad aparece así como un ejercicio que aspira a la constitución de nuevas subjetividades y este ejercicio se manifiesta al menos en dos niveles. En el nivel que se corresponde con las relaciones que se producen entre los sujetos, y allí la libertad mostraría su carácter eminentemente político, y en el nivel en donde se ponen en juego las relaciones que los sujetos pueden establecer consigo mismos, en donde la libertad mostraría su carácter eminentemente ético. Cuando se define el ejercicio del poder como un modo de acción sobre las acciones de los otros, cuando se caracteriza esas acciones como el gobierno de los hombres por otros hombres, en el sentido más amplio del término, se incluye un elemento muy importante, la libertad. El poder solo se ejerce sobre sujetos libres, y solo en tanto ellos sean libres. Por esto entendemos sujetos individuales o colectivos que están enfrentados a un campo de posibilidades en el cual diversas formas de comportarse, diversas reacciones y diversos comportamientos pueden ser realizados. Entonces, desde la mirada que Foucault está desplegando hacia los últimos años de su vida, los procesos de liberación expresan no otra cosa que un afán político, que genera y que conduce a movimientos cuyas derivaciones resultan imprevisibles.
esta imprevisibilidad vuelve a las prácticas de libertad uno de los componentes que identifican aquello que es propiamente humano. Y en ese sentido la libertad pasa a ser comprendida como una condición de la política, pero también como su límite. Acá puede verificarse una característica que también recorre casi la totalidad del derrotero intelectual Foucaultiano, que es el rechazo a las programáticas. De alguna manera el plantear problemas políticos en términos de proyectos y en términos de conjunto de causas que luego deben dar lugar a tal otro conjunto de consecuencias, es algo de lo que Foucault, así como varios otros pensadores de su generación muchos de los cuales han sido sus amigos intelectuales, bueno, es algo que rechazan, ¿no? Hay siempre ahí una apuesta por esta cuestión de la indeterminabilidad del acontecimiento. Entonces, en este recorrido lo que pudimos ir viendo es que en el pensamiento de Foucault la noción de política aparece quizás en un momento preliminar, comprendida desde una mirada que la pone en relación con lo instituido, que la pone en relación con lo que ya viene de algún modo, o lo que busca determinar, cerrar el abanico de posibilidades que viene puesto en relación con aquello, repito esa frase que a mí me parece una formulación siempre muy fuerte, aquello que hace que los sujetos sean lo que son, que la política es puesta en relación con las lógicas de funcionamiento de las instituciones, las lógicas de funcionamiento de los estados, sobre todo del formato del Estado moderno, es decir, de entre los siglos XV y XVII en adelante. Y a medida que van pasando los años, Foucault empieza, quizás el término adecuado no sería el de darse cuenta, ¿no? Pero empieza a dar lugar a formas de comprender la política en donde todos estos predicados que yo nombré antes y que tienen una connotación que uno podría calificar de algún modo como negativa, bueno, tienen que también dar lugar a otro tipo de calificaciones que no anulan las anteriores y que no, como ya mencioné antes, no deberían pensarse como un modo de superación de las nociones anteriores, pero sí que tienen que plantearse de manera complementaria otro conjunto de predicados en donde la política, además de tener que ver con todo aquello que hace que los sujetos sean lo que son, va a tener que también empezar a ver con todo aquello que hace que los sujetos puedan ser otra cosa. Y de este modo Foucault se va a interesar por los movimientos de resistencia, por los movimientos revolucionarios, por las lógicas de disrupción que los sujetos pueden hacer en lo que hace a los condicionamientos singulares que cada sujeto puede tener dentro de su recorrido vital y que es quizá lo que más debiera importarnos a nosotros en el contexto de nuestro mundo contemporáneo, las formas en las cuales pueden empezar a generarse formas de subjetivación colectiva que conduzcan a un choque contra los límites y a la búsqueda de formas de sobrepujar y sobrepasar esos límites. Desde ese lugar, el aporte del pensamiento Foucaultiano a lo que hace a en la tarea de pensar críticamente nuestra actualidad y en la tarea de abordar desde una perspectiva política los desafíos que encaramos hoy, me parece a mí sigue siendo un aporte que resulta fundamental y que es muy pero muy necesario tener en cuenta.